Hola a todos, ¿cómo va? Arrancamos la semana en este día lunes, comenzando con los vivos de Plan de Noticias Tandil. Vamos a hacer en esta semana 3 por semana para que podamos acercarte a tu casa, ya que hay que quedarse en casa, si bien todavía la cuarentena no terminó. Así que para acercarte a tu casa los entrevistados, las problemáticas que están pasando en nuestra ciudad, para informarte desde otra manera, haciendo entrevistas en casa para que podamos compartir juntos los vivos. Hoy en este caso particular vamos a estar trabajando en la situación de los recuperadores urbanos, en este caso con los referentes del movimiento de trabajadores excluidos. Vamos a estar viendo qué es lo que pasa con su situación laboral, con su situación de vida. Así que vamos a estar también compartiendo con ustedes todo lo que es esta entrevista. De todas maneras, ustedes pueden participar, nos pueden escribir, pueden hacer preguntas, lo que ustedes deseen manifestarse también se los vamos a compartir al entrevistado. Así que bueno, le mandamos un saludo a Adrián, que se ha unido en el día de hoy a estos vivos de Plan de Noticias también. Y también está la MT Tandil, que creo que en esa cuenta estará Daniel Fernández. Así que no sé si por ahí a lo mejor estará conectado con esa cuenta. Creo que sí. Le voy a pedir a ver si nos podemos conectar junto con él. Ahí levanta el dedito. Adrián también. Y también se suman de Galvani, Díaz, que también se unió. Les queremos agradecer a todos los que se unan y forman parte de la charla para que podamos compartir y conocer también qué le pasa al otro en esta situación de pandemia. Ahí está, vamos a darle la bienvenida y vamos a recibirlo también, a comunicar con él. Vamos a recibir lo que es el referente del movimiento de trabajadores excluidos, el MTE, y la CETEP también, que es Daniel Fernández. Estamos esperando a que se conecte. Ahí está, hola. Buenas, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Bienvenido a casa, ¿me escuchás bien? Te escucho bien, ¿vos escuchás? Sí, te escucho bien también. Qué bueno que Perfecto. podamos estar charlando un ratito y que podamos usar la tecnología como para contar también qué es lo que está pasando con la situación del movimiento de trabajadores excluidos y cómo están viviendo esta situación de la pandemia los recuperadores urbanos. Quería que me contaras un poquito. Bien, bueno, primero que nada, mi nombre es Daniel Fernández, soy parte del MTE, parte del UTEP también, y poner en contexto un poco cómo toda esta situación de pandemia agarró el sector, nuestro sector, que es el de la economía popular en general. El sector de la economía popular es algo que venimos trabajando, comunicando hace rato, pero bueno, para quien no nos conoce todavía, no conoce lo que hacemos y se está sumando a esta charla, es aquel sector de la economía que no es ni formal ni informal, digamos, que no trabaja sin patrón y ante la ausencia de inserción, de oportunidades en el mercado laboral, se ha inventado su propio trabajo. Un ejemplo de esto, pero no el único, es el caso de los cartoneros y las cartoneras. Y ni bien arrancó esta situación rarísima, extraordinaria de la pandemia, todas las organizaciones, no solo el MT, sino todas las que conforman la UTEP, se plegaron claramente a las medidas de prevención y frenaron su actividad cotidiana. ¿Por qué digo no solo la cooperativa, no solo el MT? Porque hay otras cooperativas, hay fábricas recuperadas, hay muchas formas de laburo que están contenidas en la organización que, bueno, se plegaron a las medidas de prevención, entendiendo que son recontra necesarias y siempre claramente yendo en esa dirección y protegiendo a los compañeros y las compañeras. Bueno, esto ya hace 40 días que estamos con estas medidas de prevención. Eh, y bueno, en ese momento las organizaciones empezamos a trabajar fuerte el refuerzo alimentario. Pero más allá de eso, que podemos profundizar y charlar al respecto,
la cooperativa frenó sus actividades ni bien comenzó toda esta situación de emergencia, pero a la vez, una vez que se reglamenta, se emiten los decretos que norman, digamos, el estado de emergencia, el reciclaje, el tratamiento de residuos está contemplado como una actividad crítica, ¿no? En ese primer decreto, esa primera salida mediática de Alberto Fernández anunciando el comienzo de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatoria, ya dictaminaban que en uno de sus artículos el tratamiento de residuos era una actividad crítica y por eso debía continuar funcionando. Bueno, con ese argumento tratamos de dialogar con el municipio hace ya un mes prácticamente que estamos charlando del tema, justamente utilizando eh, la normativa, pero por otro lado ha habido también recomendaciones de la OPDS, que es el organismo ambiental de la provincia de Buenos Aires, incluso el Ministerio de Ambiente de Nación, que no solo permitían, sino también buscaban fomentar que las cooperativas de recuperadores puedan funcionar. ¿Por qué? Porque son proveedoras de insumos que son necesarios en la industria del reciclaje. Bueno, con todo esto sobre la mesa, estamos hace más de un mes detenidos y bueno, con las complicaciones que no solo afectan a la cooperativa de cartoneo, sino que afectan al conjunto de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que es que la cuarentena, quedarse en casa, claramente no es lo mismo para cualquier trabajador y trabajadora, ¿no? Bueno, eso se vivencia en el sector de la economía popular más crudamente. Ahora, vos me decías que estuvieron dialogando con el municipio y todavía no pueden funcionar la cooperativa de recuperadores. ¿Por qué crees que pasa eso? Si hace un mes que vienen hablando, no se establecen protocolos por ahí para tener los cuidados necesarios, pero que puedan trabajar también. Bien, retomando un poco lo que fueron esas charlas, en un primer momento, bueno, parece que fue hace un montón, ¿no? Pero fue hace un par de semanas que empezaron a surgir las excepciones, ¿no? Del decreto. Si bien la primera comunicación tuvo que ver con el decreto y la excepción, el permiso de funcionamiento en el primer decreto, eh, luego empezaron a surgir excepciones. A medida que la cuarentena tomó curso y se vieron algunos resultados, bueno, empezó todo esto que estamos viviendo que tiene que ver con la flexibilización de actividades para resguardar la actividad económica. Bueno, en un primer momento, cuando Nación dictamina que algunas actividades iban a poder funcionar, Tandil, o el municipio de Tandil, mejor dicho, plantea que no se iba a permitir ninguna excepción. Y en ese sentido es que los funcionarios nos dijeron que la cooperativa de recuperar no va a ser una excepción justamente a nuestra postura, que bueno, en ese momento era totalmente rígida en cuanto a no permitir que funcione más que alimentos, hospitales y demás, ¿no? Bueno, pero esa misma semana ya se empezaba a ver que distintos sectores de la sociedad tandilense empezaban a exigir, a reclamar de alguna manera que se establezcan protocolos y formas de funcionamiento seguras en el marco de la pandemia. Bueno, luego pasó que Tandil adhirió a las primeras excepciones. Y ahí ya el argumento cambiaba totalmente. Bueno, si la postura no es general de cerrar la economía para proteger la salud, que estamos totalmente de acuerdo con proteger la salud, eso está claro, eh, ¿por qué todavía no podemos funcionar? Y en ese momento el argumento pasó a ser supuestamente legal, de que el equipo técnico del municipio interpretaba que la cooperativa no hacía tratamiento de residuos, textualmente, digamos. Ese fue el argumento que nos dieron. Y vale decir también que a raíz de esa situación empezamos con la cuestión ya más rígida de presentar documentación y demás. Presentamos todo lo necesario, el estatuto de nuestra cooperativa, las actividades contempladas, el decreto, las recomendaciones de OPDS, bueno, toda una serie de argumentos para funcionar que no obtuvieron respuesta por otro lado, porque no hubo una devolución formal del municipio. Si entrábamos en ese canal, bueno, no hubo esa respuesta formal, pero ni bien vimos que la postura era esta y era
no había forma de que entendieran nuestro reclamo, ni tampoco se propusieran ver lo que está pasando en otros lugares del país y de la provincia, porque Azul y Olavarría, por ejemplo, sin ir más lejos, permiten que las cooperativas de recuperar funcionen. Que funcionen claramente con un marco de medidas sanitarias, de prevención, con personal reducido, con distancia, con estacionamiento de los residuos que entran en el predio, bueno, toda una serie de medidas que hacen que la actividad sea segura. Bueno, desconociendo todo eso, fue que desde la cooperativa empezamos a pensar otras estrategias que tenían que ver con esto, con, bueno, visibilizar el reclamo, mostrar lo que estábamos pasando, y por qué es posible que la actividad de reciclaje funcione en este contexto, y además por qué es necesaria, que ahí también entra, eh, digamos, todo lo que venimos trabajando en estos ya más de 2 años desde que la cooperativa existe, más de un año que tenemos el predio, el galpón, que hemos podido visibilizar la actividad de reciclaje. Bueno, en este contexto se hizo aún más visible por qué la actividad de los recuperadores, de las recuperadoras también, es recontra esencial. Bueno, son el primer eslabón de una cadena de laburo muy larga y muchas veces muy injusta también, hay que decirlo, que termina en la producción de nuevos productos. Los envases de los alimentos que consumimos, de los medicamentos que necesitamos en esta etapa crítica del país, vienen justamente de estas grandes industrias del reciclaje que han seguido funcionando. ¿Por qué? Justamente por esto, porque son una industria crítica y proveen directamente a la industria alimenticia, farmacéutica. Bueno, y así fue que la semana pasada, luego de una semana prácticamente de silencio, nos pidieron lo que nosotros exigíamos 10 días antes, 15 días antes, que era, bueno, elaboremos un protocolo de funcionamiento de la cooperativa que permita que la actividad sea segura. Eso recién nos lo solicitaron la semana pasada. Nosotros lo elaboramos, en este caso también con la ayuda y la experiencia de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, una federación a nivel país que aglutina muchísimas cooperativas y que ya había establecido este protocolo de acción. Bueno, lo adaptamos a la realidad de Tandil, lo presentamos, y ahora, bueno, estamos esperando el sí oficial, digamos, para poder funcionar. Hoy la cooperativa en concreto no está abriendo sus puertas, esto es así. Más allá de que, bueno, al presentar este protocolo sería una cuestión de días. Bueno, los días siguen pasando y en concreto la realidad es que el predio de Irigoyen al 1100 está cerrado. Y todavía no le dieron respuesta y tampoco los convocaron a un encuentro como para dar por sentado este protocolo para que puedan trabajar. El protocolo nos lo solicitaron. Eso es lo que teníamos que haber hecho hace tiempo, digamos, hace un par de semanas por lo menos, siendo que ese fue el camino que siguieron otras industrias, como por ejemplo la obra privada, que presentó su protocolo y que fue habilitado por la provincia. Bueno, esto mismo, teniendo en cuenta los argumentos que estuve mencionando, que es una actividad amparada en el primer decreto de Alberto Fernández, de que es una industria crítica, esencial, y que además es el sustento, en el caso de Tandil, de más de 80 familias, y además no perder de vista que esas 80 familias son vulnerables, y si bien de a poquito a través de la organización están logrando un piso de mayores ingresos, mayor reconocimiento, mayor dignidad en el trabajo que hacen, claramente todavía eso no alcanza y queda en evidencia cuando se corta la actividad económica tan abruptamente, ¿no? Si Por no eso puede te, salir... por eso te Sí. preguntaba, en esta semana que ustedes le presentaron el protocolo, y ellos todavía no les contestaron, ellos me refiero al municipio que todavía no les contestó. ¿Cuándo crees que a lo mejor se puedan encontrar? ¿Cuándo crees que puedan tener alguna respuesta? Porque estas familias también necesitan su sustento económico. Sí, encuentro como tal, digamos, una reunión, no creo que haya por este contexto. Sí, estamos todos los días continuamente llamando y pidiendo las novedades, pidiendo las novedades para ver en qué momento vamos a poder funcionar. Eso está al caer, entiendo igual, ¿eh? Tiene que pasar lo más rápido posible porque el protocolo está muy bien armado, no tiene ninguna fisura, no es que hubo una devolución y nos dijeron no, revisen esto. Bueno, el protocolo está pensado a nivel nacional y es muy estricto con las normas de seguridad que
que eso también es lo que en un momento nos hubiese gustado que lo entiendan de tal manera. Abrir la cooperativa de recuperadores no es abrirla como todos los días, es claramente con una serie de cuidados que hacen lo que exactamente pasa en otros sectores, ¿no? Reducir las posibilidades de contagio al mínimo. Bueno, eso mismo adaptado a la realidad de laburo de la cooperativa y además teniendo en cuenta todos estos elementos, proveedores de una industria crítica, eh, claramente la situación de los compañeros y compañeras cartoneras, que no es la misma que la de cualquier trabajador. Eso. Bueno, Hay lamentablemente, dos cuestiones que me gustaría que hablemos. Una es cómo estuvieron pasándola en esta etapa de cuarentena, estas 80 familias, en esta situación, cómo la pasaron. bueno, estuvimos, eso para pasar ya también a lo general, ¿no? Porque, bueno, el trabajo del MTE, si bien la parte de recuperadores, de reciclaje de materiales es una parte muy importante, no es la única, y para todo el sector de la economía popular, esta cuarentena trajo muchísimas dificultades y expuso también muchas desigualdades que existen, ¿no? Pero que afloran en estos tiempos de urgencia, y desde el MTE, en conjunto con otras organizaciones de la UTEP, inmediatamente se planteó esta nueva situación, más allá del parate y demás. Lo primero que hicimos fue empezar a trabajar muy fuerte para conseguir y distribuir alimentos. Sabíamos que la única manera de sostener estas medidas de prevención del aislamiento son si tenés un plato de comida garantizado en tu casa, si tenés abrigo, si tenés condiciones de habitabilidad adecuadas, y en ese sentido es que empezamos a trabajar desde la primera semana en reforzar y también demandar al Estado municipal que garantice alimentos en la mesa de cada trabajador y trabajadora de la economía popular, más allá de que esté o no dentro de las organizaciones que conforman la UTEP, porque eso también es algo que empieza a evidenciar en este contexto, ¿no? Hay más de 2.000 familias que están organizadas dentro de la UTEP, pero en Tandil hubo 17.000 solicitudes del IFE, del ingreso familiar de emergencia. Bueno, esto da cuenta de que el sector de la economía popular, del sector que de alguna manera no tiene estabilidad laboral, es mucho más grande, no solo en Tandil, sino en todo el país. Y la intervención, tanto del MTE, de la rama cartonera, en conjunto con la UTEP, fue eh, fortalecer mucho la cuestión alimentaria y a interpelar al Estado para que tome cartas en el asunto y garantice los alimentos. No ha sido una etapa sencilla, sin duda, eso no solo para los cartoneros, sino para todo el sector de la economía popular, pero eh, estábamos trabajando fuerte en lo que es entrega de alimentos y anticipándonos también. Ahora se viene el frío, bueno, también se agrega una complicación extra, y sabemos que la cuarentena se va a extender, así que continuamente, más allá de este tema puntual que tiene que ver con la apertura de un lugar de trabajo, sabemos que la cuarentena no es sencilla para nuestro sector, y por eso estamos en continua comunicación y pensando medidas para anticiparnos y sostener la cuarentena y prevenir los contagios, pero que eso de ninguna manera implique que nuestro sector la pase mal porque tiene hambre, porque tiene frío, y que eso pasa en Tandil también. No tenemos que irnos demasiado lejos para ver que hay situaciones de gravísimo déficit en cuestiones alimentarias, habitacionales y desigualdades muy marcadas en esta ciudad. Caminar del centro a cualquier barrio, Tunitas, Movediza, Villa Gaucho, Villa Aguirre, expone un montón de carencias que no son de hoy, queda claro, pero que este contexto las hace explotar de alguna manera. Claro, como que las deja al descubierto y las visibiliza más que en otros momentos cuando no estaba la cuarentena. Pero particularmente, vos me contabas lo del tema de la cooperativa de recuperadores y que en un momento los habían tratado como que no se hacía tratamiento de residuos. Ustedes les mostraron todos los trabajos que hicieron, además también todo lo que estuvieron realizando en este año y medio. ¿Por qué crees que no se los valoriza o que no se los pone en una condición de que los trabajadores también
necesitan, al igual que otros sectores, estar trabajando y tener el protocolo adecuado y se demora tanto. ¿Y por qué sucede eso? Claramente porque no hay una valoración o una aceptación de esta realidad. Primero, que el sector de la economía popular, que exista el sector de la economía popular, implica aceptar una realidad, que es que hay un montón de trabajadores y trabajadoras que no acceden a algo que es un derecho, que es el acceso al trabajo en condiciones adecuadas, con protección de la Constitución, de la ley. Bueno, la existencia de nuestro sector expone una carencia, una falta. Y eso me parece que el Estado de Tandil, el Estado municipal, eh, no da, no da el brazo a torcer en ese sentido. Siempre nos cuesta muchísimo interpelarlo, lograr avances, ni que hablar avances de conjunto para toda la economía popular, sino que, bueno, cada tanto tal cooperativa avanza un poquito, tal otra avanza otro poquito, pero en sí aceptar la dimensión y la potencialidad también de la economía popular en Tandil es algo que a este municipio le cuesta y le cuesta horrores y queda más que claro con el ejemplo de la cooperativa recuperada. Estamos hace 40 días en cuarentena, podríamos haber estado funcionando a los 15 días de haber empezado con estas medidas, como pasó en otros lugares del país. Sin embargo, día 40, la cooperativa no abre, mientras sí han abierto otros sectores de la industria del comercio local, que no tenemos nada en contra de esos sectores, no son nuestros enemigos, justamente, pero sí está claro que el municipio tiene prioridades y entre las prioridades no está la economía popular. Me parece que esto es una vez más un reflejo de eso. Claramente, nos costó un año que el municipio, primero nos costó un año que entiendan que en Tandil existían los recuperadores, ¿no? Porque esa fue la primera respuesta. En Tandil no hay recuperadores. La respuesta de un funcionario, cuando empezamos a problematizar el sector. Otro año más para conseguir que el municipio entienda que el reciclaje es importante, que los principales actores son los recuperadores y que tenían que tener un lugar de acopio colectivo por cuestiones de seguridad, de higiene y de potenciar el trabajo y los ingresos. Bueno, ahora nos ha costado 40 días, aún estando amparados por el primer decreto presidencial, y nos sigue costando porque la cooperativa no está abierta, que podamos funcionar. Bueno, eso se puede extrapolar a todo el sector de la economía popular, pero me parece que tiene que ver con eso, una cuestión de dónde están las prioridades y dónde se ponen los recursos, ¿no? Y la atención, y ahí me parece que no están mirando para ese lado de ninguna manera. Es como que todo el tiempo siento que cuando me estás contando todas las luchas que tuvieron, porque tuvieron que ir al municipio, porque tuvieron que hacer manifestaciones para tener un lugar, para trabajar, todo el tiempo es como que se tienen que estar legitimando para poder hacer un derecho que es el trabajo. ¿Ustedes sienten más o menos esto? Sí, totalmente. Es una muestra más de que la postura no ha cambiado y que todo lo que queramos motorizar, proponer y llevar adelante desde el sector, no solo el sector cartonero organizado, sino desde la economía popular, cuesta el doble, el triple que para otros sectores de la sociedad tandilense, eso está claro, y me parece que no, hay que ser honestos al respecto, digamos. Estos gestos, en definitiva, lo único que hacen es confirmar que cada vez que queremos avanzar en derechos, avanzar en calidad de laburo, avanzar también desde lo material, con mejores condiciones de trabajo, alimentos de seguridad, incluso mejoras a los subsidios que el municipio ofrece, que son pobrísimos. Bueno, cada vez que queremos avanzar en ese sentido, nos chocamos una pared. Y bueno, la única alternativa que tenemos, evidentemente, es esta, de darnos a conocer, de dialogar con la sociedad, de dar a entender cuál es nuestra problemática y por qué no somos el problema, sino que somos parte de la solución, en todas las ramas y los sentidos que se le puede dar a la economía popular, no solamente con el reciclaje, que es quizá el ejemplo más palpable, no solo desde la experiencia en todo el país, sino a nivel Tandil. Está claro, y lo dice la UNICEN, que los cartoneros y las cartoneras recuperan mucho más que los puntos limpios y son el motor del reciclaje en la ciudad y
como dijimos, queda en evidencia que en este momento ese trabajo que hace un recuperador o una recuperadora termina en una industria y termina generando nuevos envases, y eso es fundamental para toda esta cadena. Sin embargo, aún teniendo en cuenta todo eso, eh, no hay forma o cuesta muchísimo que el municipio, el Estado municipal, se dé cuenta, y potencie, digamos, el laburo que venimos haciendo, ¿no? ¿Crees que hay una falta de política con respecto al medio ambiente y a la cuestión de los residuos? Sí, totalmente. Para poner un ejemplo, digamos, hace 2 años que arrancamos con la lucha de cartoneros y cartoneras. En ese momento ya existía nuestro sector. Todavía no estaba dando sus primeros pasos en organización, pero el sector cartonero existe acá y en todo el país hace años. Incluso en Tandil tenemos compañeros que son segunda generación de cartoneros, cirujas, recicladores, recuperadores, como se los quiera llamar, pero en definitiva, eh, los que inician toda esta cadena que termina el reciclaje de materiales. Bueno, hasta que no existió la cooperativa de recuperadores, los precios para los cartoneros estuvieron congelados durante 2 años, en un contexto súper inflacionario y de monopolio acá en Tandil, de parte de los compradores de materiales, que también son otro actor de esta cadena de reciclaje, ¿no? Y por eso decía que a veces esa cadena es injusta. Bueno, hasta que no existió la cooperativa y el MT y este proceso de organización, bueno, los precios estuvieron congelados 1,40 peso durante 3 años. Imagínate en un contexto que hablamos de cifras de inflación de 2 dígitos, lo injusto que es eso. El municipio nunca tomó cartas en el asunto, ni mucho menos. Para eso era un sector totalmente invisible y una normalidad súper injusta, pero una normalidad al fin. Eso en particular con lo que tiene que ver con los cartoneros. Después pensando más en lo general del reciclaje en la ciudad, las iniciativas del municipio, eh, siempre que salimos a dialogar sobre el tema de reciclaje, decimos lo mismo, los puntos limpios son un primer paso, son solo eso, un primer paso. No está mal que exista esta iniciativa, pero no puede agotarse la política de reciclaje, y la medioambiental no va mucho más allá de eso tampoco en general, pero la política de reciclaje de una ciudad no puede agotarse en los puntos limpios. ¿Por qué? Porque los puntos limpios son una política totalmente pasiva. El municipio pone a voluntad de los ciudadanos, las ciudadanas, que hagan un aporte al reciclaje en Tandil. Ni hablar que obviaban completamente el trabajo de los cartoneros y las cartoneras, ¿no? Pero sigue siendo una política pasiva y que no es de fácil acceso. Si vivís más o menos lejos, si no estás en un radio de 4 cuadras y tenés vehículo y ganas y disponibilidad y recursos, Tandil no recicla, excepto por el trabajo de los cartoneros y las cartoneras, ¿no? Pero si no fuese por ese factor determinante, la ciudad estaría aún más abajo de ese techo del 3% que hoy tiene en términos de reciclaje. Y también me parece que se desinforma muchísimo, porque cada tanto los puntos limpios salen a hablar en términos absolutos de que se recuperaron 700 toneladas durante un año. Bueno, pero 700 toneladas ¿en cuánto? ¿En qué total? ¿Qué contexto? Bueno, en términos porcentuales estamos ahí, 3%. ¿Habrá subido un poco? Sí, pero con toda la furia estaremos en un 5%. Y esto no lo dice el MTE, lo dice la UNICEN, que ha hecho estudios de generación y de caracterización de residuos en Tandil, y el techo es ese. Y ese techo, ¿cómo se rompe? Bueno, se rompe primero teniendo una política clara y robusta de reciclaje. El municipio de Tandil, hace poquito como MT estuvimos participando en un congreso de GIRSU, de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en San Juan. ¿Por qué? Por un debate nacional que tenía que ver con la ley de envases, ley de responsabilidad extendida al productor, que es un debate
enorme de muchos años ya y con muchos intereses cruzados y muy interesante y triste a la vez, pero es un debate que estamos dando como cartoneros y cartoneras organizadas en el MT, por eso viajamos. Y en ese congreso los municipios exponían sus experiencias con políticas GIRSU o con planes GIRSU, con planes de los distintos municipios para caminar hacia la GIRSU. ¿Qué es la GIRSU? Bueno, es un paradigma de la gestión de los residuos que ya tiene varios años, pero que es superador, digamos, de lo que hoy hace el municipio de Tandil. ¿Qué es lo que hacemos básicamente para, sin tener en cuenta este pequeño porcentaje que se recupera? Bueno, va todo al relleno sanitario, en el mejor de los casos, sin hablar de los basurales a cielo abierto y demás, termina en un relleno sanitario. El relleno sanitario es una tecnología de recuperación o de saneamiento de los residuos que está bien. Tampoco es que estamos tirando piedras o poniéndonos en contra del relleno sanitario. El relleno sanitario es necesario, pero también es necesario tomar medidas para que toda la corriente de residuos que genera la ciudad, tanto residencial, comercial e industrial, no termine en los rellenos sanitarios, sino que se vea ese potencial tanto de trabajo, porque hay un sector de la economía de la ciudad que hace de esos residuos su trabajo, su fuente de ingreso y que necesita avanzar muchísimo en las condiciones de reconocimiento, sino que también son insumos de una industria que a nivel nacional y en ese otro extremo de la cadena, las industrias de reciclaje necesitan insumos, debe ser unas pocas industrias del país que tiene capacidad instalada y que no tiene los insumos necesarios aún existiendo la demanda. Es algo muy loco lo que sucede en este país con los residuos. Y por eso también en su momento hubo intentos de importar residuos con estos argumentos, bueno, toda una serie de cuestiones que cruzan a la problemática de residuos, que es recontra compleja. En una charla de 20 minutos estamos pudiendo ver esos elementos, pero ¿a qué voy con todo esto? Bueno, hay un sector organizado de la economía tandilense, el de la economía popular, que tiene un trabajo y un trabajo bastante serio, constante y creciente en cuanto a la recuperación. Y la ciudad de Tandil en ese congreso que te mencioné de San Juan del año pasado no tuvo presencia. ¿Por qué? Porque no tiene una política GIRSU, ni tiene un plan GIRSU, ni mucho menos. La Secretaría de Ambiente de Tandil tiene dos empleados para toda una ciudad y un presupuesto que se agota prácticamente en alquileres de los lugares de los puntos limpios y salarios, y que una Secretaría de Ambiente, una Dirección de Medio Ambiente, perdón, no es una Secretaría, tiene que atajar también otras cuestiones como habilitaciones bueno, y demás, ¿no? Que con todo esto que queda claro, bueno, que no hay una intención más allá de lo que enuncia el municipio, de lo que sale a decir cada tanto en cuanto de medio ambiente, bueno, en términos concretos, si nosotros vamos a los papeles, a los números, bueno, en términos de presupuesto, de cantidad de empleados y de política pública, Candiles no tiene voluntad de caminar hacia ese lugar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nunca vamos a avanzar hacia una política pública como la queremos? No, estamos luchando continuamente para lograr gestión integral de residuos sólidos con inclusión social, entendiendo eso, que la ciudad está muy atrás, pero que a la vez tiene mucho potencial. Sí, es cierto que habiendo hoy una cooperativa en funcionamiento que se está equipando, recibimos nueva maquinaria, con maquinaria muy precaria, con pocos recursos, recuperamos 170 toneladas en 2019, bueno, hay mucho potencial. ¿Qué falta? Decisión política. Y para eso participamos de la mesa GIRSO, incluso pensamos ordenanzas, no solamente organizamos el trabajo, sino que pensamos política pública y la proponemos, pero todo eso se resuelve sí y solo si hay voluntad política de caminar en ese sentido. Y la hice recontra larga, pero la respuesta en definitiva es no, también no tiene una política seria en cuanto al reciclaje, mucho menos reciclaje con inclusión social. Claro, lo que te comprendí de todo lo que estuviste explicando es que la cuestión de los puntos limpios es como una manera de mostrar la preocupación por el medio ambiente, pero en realidad no hay políticas concretas que sean efectivas para que la población pueda comprender la problemática
de la basura y del reciclaje y pueda cambiar la cuestión del medio ambiente también, porque es muy importante el tema del cuidado del medio ambiente y el tema del reciclado de los productos y también la conciencia a nivel tandilense. ¿Vos encontrás que el tandilense, más allá de que no haya una política eh, pública, puntual, para el tema de los residuos o el medio ambiente, crees que el tandilense tiene un poco de conciencia en el tema del cuidado? Sí, bueno, esa es una pregunta siempre compleja, no porque no exista esa voluntad, sino que muchas veces el tema de la voluntad individual, personal, es el argumento para decir que es posible o no el reciclaje. Yo creo que hay una gran voluntad de la sociedad tandilense para participar, involucrarse y recuperar los materiales. Si no, los puntos limpios no funcionarían directamente. Si no hubiese gente dispuesta a reciclar sus materiales, los puntos limpios en vez de 700 toneladas o el número que sea, recuperarían cero. Y eso se tiene porque hay personas que desde su conciencia, su responsabilidad, deciden aportar al reciclaje. Pero también es un terreno siempre difícil y que se presta a desviar los debates, digamos, porque muchas veces, o cada tanto, por ahí a quienes transitamos esta militancia, estamos muy atentos y atentas a lo que sale el municipio a decir sobre el reciclaje, ¿no? Y cada tanto aparece una nota de opinión de algún funcionario del área de servicios o lo que sea que dice que Tandil no está preparada para recuperar materiales. Por un lado, el argumento es económico, de que los números no cierran, la separación en origen es muy cara, cosa que se puede refutar totalmente, pero por otro lado, esto otro que estamos discutiendo ahora, que la gente no está preparada, que Tandil no está preparada, que por un lado es un ninguneo terrible a la sociedad tandilense, porque creo que hay un consenso, no debe haber un consenso tan fuerte en la sociedad de que debemos hacer algo con nuestros residuos y que debemos proteger al medio ambiente en general. No sé si hay un consenso tan fuerte en las sociedades actuales como ese, y también no es la excepción. Pero por otro lado, quita la responsabilidad en una balanza que es muy desigual. El Estado municipal tiene muchísimo más poder y muchísimas más posibilidades de hacer efectivo el reciclaje que un ciudadano individual. Eh, una persona puede reciclar o no, ¿no? Si vive cerca de un punto limpio, ¿no? Voluntad, lo que hablamos recién. Si el municipio tiene una política constante, continua, amplia de reciclaje en la ciudad, bueno, hay muchísimas más posibilidades de que esa persona, ese vecino, esa vecina, entienda y se disponga a reciclar sus materiales. Entonces, siempre que entramos en ese debate, es un debate muy engañoso y peligroso también a veces, porque está bien, la gente incluso puede ser que no lo es, pero ponele que no hubiese voluntad de reciclar. Bueno, la política pública siempre va de acuerdo a la voluntad del 100% de la sociedad, digamos, hace un plebiscito cada vez que hay una política pública. No, hay personas que tienen más responsabilidad en la conducción y decisión de los destinos del municipio, que si esas personas dicen, bueno, necesitamos reciclar porque es importante por tal y tal motivo, bueno, caminamos en ese sentido, pensamos medidas, pensamos con quién nos aliamos, en este caso, bueno, nosotros siempre estamos proponiendo y planteando esta discusión, pero de ninguna manera puede agotarse ese debate en si una persona tiene o no suficiente responsabilidad o los medios para. Eso me parece que es recontra injusto para con la sociedad estadounidense, así como es injusto que la única política pública que se muestre y se venda, entre comillas, del municipio sean los puntos limpios. Me parece que estamos en otro lugar ya, deberíamos estar en otro lugar. Bueno, Tandil es una ciudad soñada, es una ciudad intermedia, modelo en el país. Bueno, seguimos mandando los residuos a un relleno sanitario. No hace 3, 5, 8, hace 20 años va a cumplir esta gestión y no se ha avanzado realmente, sustancialmente, en ese sentido. Es una gran deuda, pero es una agenda que también
me parece que estaba un poco blindada, ¿no? Si no estuviésemos como movimiento, continuamente interpelando desde nuestro lugar, pareciera como que está todo bien, como pasan muchos otros temas también que tienen que ver con esta otra dimensión de la desigualdad. Pero bueno, eh, es injusto plantearlo en ese sentido de si Tandil o no, sí o no está preparada. Por un lado, personalmente y de la experiencia militando este sector, creo que sí, pero por otro lado, es una manera de tirar la pelota afuera también. La última que te realizó Daniel, y particularmente estábamos hablando de la cuestión de la economía popular, y me quedó pendiente preguntarte si a lo mejor todavía a la economía popular crees que le falta una valoración por parte de la política pública. Sí, totalmente. Pienso en lo que fue el proceso político que cerró de estos últimos 4 años, donde no se nombraba a nuestro sector, digamos, no existía. O sea, es algo que no se nombra, es muy probablemente no exista, o al menos eso es lo que termina sucediendo en el sentido común. Bueno, la economía popular tiene la particularidad de que, por un lado, se inventa su trabajo, por otro lado, por lo general, dispone de esos medios para trabajar. Los cartoneros, en este caso, por ejemplo, son dueños de sus carros, son dueños colectivamente de las maquinarias que tenemos, así sucede en el resto de las ramas. Eh, y esto, por lo general, no está acompañado de muchos recursos, ¿no? Con muy pocos recursos, el trabajo que despliega la economía popular en su conjunto es enorme y muchas veces tiene que ver, está situado en áreas claves. El reciclaje es una, la producción de alimentos es otra, pensando en las áreas críticas, ¿no? Que quedan en evidencia en este momento. Bueno, los alimentos que estamos consumiendo o que consume gran parte de la sociedad argentina, más allá, o sea, se habla de las extensiones de tierra, bueno, todo el imaginario del potencial agrícola de la ciudad, bueno, de la Argentina, pero el alimento que consumimos viene de extensiones de tierra que trabajan los productores familiares, productores de economía popular, productores de frutihortícolas y de animales, que se producen en los cinturones urbanos de las grandes ciudades y que trabajan en pésimas condiciones también, por tremendas jornadas, en cantidad de horas y muy poca paga. Una realidad muy similar a la de los cartoneros y las cartoneras, ¿no? Hasta que no empieza un proceso de organización y se interpela a la sociedad, esas condiciones no cambian. Y en ese sentido, o sea, y podemos hablar de otras ramas, de la construcción, las empresas recuperadas, los comedores, merenderos, bibliotecas populares que sostienen el tejido social en los barrios y que permiten también que realidades tan adversas no estallen de alguna manera. Y todo eso se hace con muy pocos recursos, con muy pocos recursos. Eh, yo creo que si se potencia a nuestro sector y se lo ve en la clave de bueno, este sector puede colaborar y es parte de la solución, no es parte del problema, eh, el trabajo que se puede organizar y el aporte que se puede hacer en términos generales a la sociedad en su conjunto, no solo en Tandil, es enorme. Pero bueno, ahí juegan muchísimas cuestiones que van desde lo que decíamos hoy, desde no estar en la agenda, las prioridades, hasta el estigma muchas veces, si no, fíjense lo que ha pasado con los cartoneros y las cartoneras históricamente, pero no solo con nuestro sector. Eh, y también, obviamente, las tremendas dificultades en cuanto a lo material, ¿no? A la vivienda, los alimentos, la educación. Pero bueno, yo creo que esta nueva etapa que se inauguró hace poco, más allá de lo que está pasando, que no es menor, y la verdad que todos los planes que podríamos haber tenido cambiaron muchísimo. Yo creo que existe al menos un reconocimiento, una enunciación, se nos nombra, bueno, ¿es suficiente? No, claramente, no es suficiente que se nombre al sector de la economía popular desde el Estado para que haya un avance real, concreto y material, ¿no? En las condiciones de vida. Pero es un piso y queremos apostar
a poder laburar para potenciar, ¿no? el trabajo de nuestro sector. Daniel, te quiero agradecer un montón todo lo que nos has compartido, todo lo que nos has contado, y esperemos que prontamente ya puedan volver con las condiciones necesarias a volver a trabajar. Bueno, muchas gracias por el espacio, como siempre. Siempre estamos en contacto y compartiendo las novedades, no solo del MT, sino de toda la UTEP, así que es muy agradecidos y agradecidas por darnos este lugar que es importantísimo. Una de las cosas que más nos cuesta y necesitamos es la visibilidad, así que no es menor que un medio de comunicación siempre nos abra las puertas, así que en ese sentido, muchísimas gracias y estamos en contacto. Cualquier novedad que surja respecto a la situación actual, bueno, la estaremos mandando a los medios y por nuestras redes, así que las personas que están mirando esto, esténse atentas. Gracias y mandamos un beso a todos, a los cartoneros, a las cartoneras y a todos del movimiento. Están haciendo muchísimo en esta situación y gracias también a todos los que estuvieron formando parte de esta charla. Te mando un beso desde acá, desde casa, y ya nos estaremos viendo, ojalá que pronto, físicamente, y con alguna nota, alguna información. Así que te mando un beso y a disposición. Muchas gracias, nos estamos viendo. Ahí pasaba Daniel Fernández, que es el referente del movimiento de trabajadores excluidos, del MTE, de la CTE de Tandil. Así que gracias a todos los que estuvieron escuchando esta charla. La idea es contar cómo estaba el movimiento de trabajadores excluidos, la cuestión de la economía popular, la cuestión de los barrios, la que pasaba con la cooperativa de recuperadores. Así que gracias también a todos los que están del otro lado. Nosotros vamos a seguir haciendo vivos con las charlas en casa de Plan de Noticias Tandil. Les mando un beso a todos y prontamente, ya en la semana, vamos a tener también nuevas charlas. Gracias por estar. Chao.